Vamos a analizar el material 10, en el cual estudiaremos un tipo de argumentación que es falaz, a la cual regularmente llamamos falacias. Lo que hemos visto hasta ahora es que nuestra inteligencia, a partir de cierta información ordenada en premisas, infiere una conclusión. Pero resulta que a veces las premisas nos están diciendo una cosa y concluimos otra, y creemos de todos modos que esto es cierto. Sin embargo, esto es lo que regularmente llamamos falacia y de hecho no es verdad. Por eso es que a las falacias se les llama también verdad ignorada o argumento falaz, porque justamente nos está haciendo ignorar la verdad, porque estamos tratando de inferir algo que no se sigue de las premisas. Entonces, lo que vemos aquí es que las falacias de hecho es una forma o es una manera en la que nosotros podemos identificar cómo no hay esta actitud de reverencia ante la realidad o de responsabilidad respecto de la verdad, porque en el fondo estamos argumentando algo, pero que de hecho no se infiere realmente, ¿no? Entonces estamos jugando con la mentira. Y de hecho la falacia nos hace relacionar digámoslo así, que dos ramas de la lógica. Uno que es la argumentación propiamente hablando, la del contenido, la del logos, las formas adecuadas de argumentación que tienen respecto a la verdad. Y por otro lado, la manera de expresar este argumento que normalmente se estudia por medio de la retórica. La retórica suele tener mala fama, incluso a veces decimos era pura retórica cuando oímos, por ejemplo, a un político o a alguien que nos está queriendo vender algo, pero no tiene ningún contenido, es decir, su argumentación está como vacía, como hueca, pero tiene muchas herramientas o muchas tácticas para llegar a nosotros. Es decir, tiene retórica, pero no tiene logos o no tiene lógica. Y así nosotros decimos, bueno, pues es pura retórica, diciendo no hay ningún tipo de contenido ahí. En realidad la retórica, como diría Aristóteles, es como una extensión de la lógica. Es decir, la buena retórica es aquella que además tiene un buen contenido. Si no lo tiene, entonces no se puede llamar propiamente retórica. ¿Ok? Bueno, y de hecho nosotros identificamos mucho más las falacias cuando tal vez las escuchamos un orador, un vendedor, un político que nos está dando un discurso. Y a la hora de escribir a veces no es tan clara la falacia, pero por eso tenemos que tener mucha estructura en el pensamiento a la hora de escribir para no caer en ellas, ¿no? De hecho, muchas veces las falacias son psicológicamente persuasivas, como aquí lo escribo, pero de hecho no tienen un contenido que se siga de las premisas a la conclusión. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de falacias? Como recordamos, hay dos tipos de argumentos. Los argumentos formales o los deductivos, los de la lógica clásica básicamente, y los argumentos informales, que son los inductivos y los analógicos. Cada uno tiene una estructura propia y hay que seguirla para que se pueda llegar a que, al menos como forma, se llegue a la conclusión. Y a partir de estos argumentos es que encontramos que hay dos tipos de falacias. Las falacias formales, que se dan a partir de argumentos deductivos que se hacen de forma equivocada o incorrecta, y las falacias informales, que se da cuando en los argumentos inductivos o analógicos se propone información que es inoportuna, irrelevante, mal acomodada, se hacen malas relaciones. Es decir, en las falacias formales identificamos sobre todo errores en formas y en las falacias informales identificamos sobre todo errores en contenido. Vamos a ver cada una de ellas para que nos quede más claro. En primer lugar, vamos a ver las falacias que son formales. Son tres. Son estas: negación del antecedente, afirmación del consecuente y falacia del argumento disyuntivo falaz. Ok, vamos a ver cada uno a detalle. Estos dos primeros tienen que ver con el argumento condicional
y este tiene que ver con el argumento disyuntivo. Vamos entonces a ver qué pasa. En primer lugar, vamos a ver cómo es un argumento condicional. El argumento condicional tiene dos partes, un antecedente y un consecuente, que normalmente juntos expresan la primera premisa, que es como la ley. Y después en la segunda premisa se propone un caso concreto. Y después ya se da la conclusión, pero vamos a ver. Entonces hay dos elementos del argumento condicional. El antecedente, esto es un ejemplo, sería, si alguien gana el Nobel, esta sería mi antecedente en el que obtengo la palabra si. El consecuente regularmente incluye la palabra entonces. Entonces pasa esta situación. Si pasa esto, que es el antecedente, el consecuente sería entonces obtienes $1.000.000. De hecho, el premio de un premio Nobel es $1.000.000, ¿no? Entonces tenemos ahí un argumento condicional, perdón, este es un juicio condicional. Pero entonces vamos a armarlo en argumento. ¿Cómo se vuelve un argumento válido? Si yo pongo como primera premisa justamente mi juicio condicional, voy a encontrar lo siguiente. Mi primera premisa es esto. Si alguien gana el Nobel, entonces obtiene $1.000.000. Esta es mi primera premisa, es la condición y la consecuencia principal. Después tengo una segunda premisa que sería, de hecho, ganaste el Nobel, ¿no? O sea, estoy tomando relación con la primera premisa, que es ganarse el Nobel, por lo tanto obtienes $1.000.000. Entonces, mi manera de hacer un argumento es afirmar el antecedente, es decir, ganaste el Nobel es mi segunda premisa, o tal persona ganó el Nobel, y la conclusión sería la consecuencia, es decir, obtienes $1.000.000, ¿cierto? Como premio. Resulta que aquí se sigue, o sea, el argumento sería algo así. Si alguien gana el Nobel, entonces obtiene $1.000.000. Y de hecho, tú ganaste el Nobel, por lo tanto, tú obtuviste $1.000.000. ¿Sale? Así se sigue el argumento. Si tú nada más haces el juicio condicional, no es un argumento. El argumento es cuando se arma información para inferir una consecuencia. Entonces, si yo te digo nada más, o sea, si yo tapara, por ejemplo, esto y yo te dijera, si alguien gana el Nobel, obtiene $1.000.000 y tú ganaste el Nobel, entonces, ¿qué se sigue? Que entonces tú obtuviste $1.000.000. Esa es la consecuencia por medio de la inferencia. Pero ahora, ¿qué pasa cuando hay una falacia? Puede suceder de dos maneras, cuando se niega el antecedente o cuando se afirma el consecuente. ¿Ok? Esto considerando las partes del juicio condicional. Entonces, en la falacia de negación del antecedente, lo que pasa es, suponiendo que yo tengo la misma premisa 1, si alguien gana el Nobel, obtiene $1.000.000. Mi premisa 2, yo digo, bueno, pues tú no ganaste el Nobel, que lo que sucedió fue que yo negué el antecedente, o sea, la primera parte. Entonces yo concluyo, entonces no obtuviste $1.000.000. ¿Por qué esto es una falacia? Porque de hecho esto tiene como base la multicausalidad de las cosas. Puede ser que tú hayas ganado $1.000.000 por haber ganado la lotería, porque lo heredaste, porque lo ganaste en tu negocio. O sea, pues, está un poco complicado ganar $1.000.000, pero de hecho puede suceder por otras razones, ¿no? Entonces, digamos que el ganar el Nobel no es la única razón por la que ganas el $1.000.000. Esta entonces es la negación del antecedente, porque no se sigue de la primera premisa. La segunda falacia de este tipo de argumento es la afirmación del consecuente, es decir, si yo tengo la misma premisa y digo, si alguien gana el Nobel, obtiene $1.000.000, y de hecho tú obtuviste $1.000.000, entonces tú ganaste el Nobel. ¿Qué está sucediendo? Yo afirmé esto, yo afirmé el consecuente. Lo cual significa que para mí, o más bien, lo cual es que para mí significa que tú ganaste el Nobel porque estoy poniendo como primera premisa esto. Pero de hecho no es cierto, porque si tú obtuviste $1.000.000, sucede lo mismo que en esta falacia. Puede suceder por otras razones que de hecho no sean el Nobel, el premio Nobel. Puede ser justo por que lo heredaste, porque lo obtuviste de tu trabajo,
etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Y por qué en este caso sí se sigue la conclusión? Porque yo estoy diciendo una condición. Ganar el Nobel implica que obtienes $1.000.000. O sea, esta condición lleva a esta consecuencia directa, sí o sí. Entonces, si yo tengo esta condición, si se cumple la condición, entonces también se cumple la consecuencia, pero solamente en ese orden. Quiere decir que si yo niego la afirmación, si yo niego el antecedente, no quita que pueda suceder la consecuencia, o si yo afirmo el consecuente, no significa que esta sea la causa. Pero si yo la pongo en esta forma, precisamente porque los criterios de ganar el Nobel implican que te ganas $1.000.000, entonces por eso sí se sigue el argumento válido. ¿Ok? Entonces estas son las dos primeras falacias. Después viene la falacia del argumento disyuntivo o el argumento disyuntivo falaz. Ambos se dicen igual, significan lo mismo. Un argumento válido del argumento disyuntivo sería el siguiente. Mi primera premisa sería poner dos opciones que son excluyentes, ¿ok? O sea, o estás enfermo o estás sano. No puedes estar enfermo y sano al mismo tiempo, claramente de la misma cosa y en la misma condición. O sea, yo no puedo decir, tengo gripa y no tengo gripa al mismo tiempo. Eso es, digamos que romper con con el primer principio de la lógica de no contradicción. Entonces, justamente aquí hay dos opciones que son excluyentes y que yo les estoy poniendo como primera premisa, ¿no? O estás enfermo o estás sano. Y mi segunda premisa sería, de hecho, no estás enfermo. En el argumento disyuntivo presentas dos opciones que son exclusivas, es decir, que una se niega con la otra, y después afirmas o niegas una de las opciones para concluir que la otra opción es verdadera. Por ejemplo, en este caso, o estás enfermo o estás sano. Y de hecho, no estás enfermo, por lo tanto, ¿qué se sigue? Que estás sano, ¿cierto? O sea, eliminé esta opción y por lo tanto esta me queda como cierta. Esta es la dinámica del argumento disyuntivo. Pero ahora, ¿qué lo hace que sea un argumento falaz? Cuando yo en mis opciones no pongo todas las opciones posibles y digamos que yo cierro la discusión a dos opciones que de hecho pueden integrarse o pueden suceder al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir así, primera premisa, o eres estudiante o eres trabajador. Tal vez para algunas personas esto puede ser excluyente, pero de hecho no siempre lo es. Entonces no lo puedes poner como primera premisa como si fuera una ley, ¿no? O sea, ser estudiante significa que no eres trabajador, porque de hecho hay muchas personas que estudian y trabajan. Entonces, si tú dices de esto, mi primera premisa, o eres estudiante o eres trabajador, y resulta que eres estudiante y yo concluyo que entonces no eres trabajador a partir de este argumento, entonces estoy en un argumento falaz, porque de hecho yo no puedo concluir de manera necesaria que de hecho no eres trabajador. No se sigue de este argumento porque las opciones no son excluyentes. También yo lo puedo poner de otra forma, por ejemplo, puedo decir, o eres amante de los gatos o eres amante de los perros. De hecho, sucede que estas opciones no son excluyentes. Tal vez alguna persona dirá, pues sí, porque estas son las únicas opciones posibles. Pues de hecho no, tiene un argumento falaz. Porque de hecho puede suceder que ni te gustan los gatos ni te gustan los perros o que de hecho te gusten los dos al mismo tiempo. Entonces, si yo digo de esto, o eres un amante de los gatos o eres persona de perros, y no eres un amante de los perros, entonces eres un amante de los gatos, es un argumento disyuntivo falaz porque no estoy presentando todas las opciones posibles ni tampoco es exhaustivo. ¿Sale? Entonces, bueno, estas son las falacias de los argumentos formales. Ahora vamos a ver de los argumentos informales. Los argumentos informales tienen 4 tipos. Recuerden que los informales se concentran sobre todo en el análisis del contenido de lo que se está explicando, ¿no? Particularmente en las premisas, es decir, el contenido que tienen las premisas es relevante o no lo es, o es suficiente o de hecho es exhaustivo.
Y hay 4 tipos de falacias informales. En primer lugar están las de relevancia. Las de relevancia se llaman así porque analiza la información o la importancia o la relevancia que tiene la información dada en las premisas o en las razones de un argumento, de tal forma que sirven para probar o desacreditar una conclusión, pero que de hecho no son importantes para la conclusión. O sea, parece que lo son. La información de las premisas se presenta como si fuera importante, pero de hecho no lo es para concluir tal cosa. Vamos a ver que hay distintos tipos de falacia informal por relevancia o de relevancia. La primera es la que se llama apelación a los sentimientos. En este tipo de falacia, lo que sucede es que también se le llama ad misericordiam porque lo que pasa es que se apela a los sentimientos. Es decir, no se está diciendo razones concretas. El contenido no refiere a datos o a hechos o a leyes, sino al sentimiento que provoca algo. Por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo cuando una persona dice, profesor, cuando califique, tenga en cuenta que tuve muchos trabajos, que mi novia me dejó, que estoy muy triste. Y una persona diría, bueno, pues sí, ¿no? O sea, está muy bien considerar eso, pero digamos que el argumento sería, como estoy muy triste, entonces merezco un 10. Esa es, la premisa sería, como estoy muy triste, esa es la apelación a los sentimientos, entonces merezco un 10. ¿Realmente merece un 10 o se puede seguir lógicamente que merece aprobar una persona porque está triste? No, por eso es una falacia ad misericordiam. No quiere decir que como profesor no consideres los sentimientos de la persona, pero de hecho es una falacia. Yo no puedo decir que una persona merece un 10 simplemente porque está triste, porque está enfermo, porque sería solamente una falacia. El segundo tipo de falacia informal de relevancia es la de hombre de paja. En esta se distorsiona deliberadamente la posición del interlocutor, o sea, de aquel que está debatiendo contigo, y se descontextualiza la situación para desacreditarla. Esto es una especie de ad hominem o una apelación al hombre, pero esta trata más del contenido de lo que se está diciendo, más que atacar a la persona directamente. El hombre de paja sería, por ejemplo, que una persona diga, yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Cuba. Y a partir de eso, la otra persona desacredite esta posición o la descontextualice diciendo, lo que pasa es que defiendes la política de Estados Unidos. Porque, bueno, sabemos que hay una riña entre Cuba y Estados Unidos. Entonces, realmente se pone en entredicho lo que dice la primera persona a partir de la desacreditación del contenido de lo que está diciendo. Es decir, lo descontextualizas. Oye, pero yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Cuba por otras razones, ¿no? Esta primera persona tendrá que especificar lo que quiere decir, pero ya de entrada se le ha desacreditado por medio de una falacia que se llama hombre de paja. De hecho, esta falacia la hacemos mucho, ¿no? Lo que pasa es que tú consideras que esto es así y esto está mal, ¿no? Ese es un hombre de paja. Luego viene la falacia informal de relevancia que se llama ad baculum. Esta falacia es una apelación a la amenaza. Es decir, cuando alguien dice, digamos, como premisa propone un golpe, por lo tanto tú tienes que hacer esto, entonces eso es un ad baculum, es decir, cuando hay algún tipo de amenaza o de sentimiento de presión por medio de ya sea golpes, despidos, eso es una falacia ad baculum. Si no haces esto, te despido. Es decir, realmente no hay una razón, o sea, necesito esto para que pases tal cosa, sino que realmente si no, te voy a despedir, te voy a bajar el sueldo, voy a matar a tus hijos o te voy a golpear a ti. O por ejemplo, el caso del ratero, ¿no?
la conclusión sería, dame tus cosas o tienes que darme todas tus cosas. Pero ¿cuál es la premisa? Te voy a golpear. Si no me las das, te golpeo. O si no me las das, te mato. Por lo tanto, te doy todas mis cosas. Es decir, hay una amenaza. Realmente no se sigue de que te golpee, que tú me tengas que dar todo lo que tienes. Pero digamos que la situación plantea justamente la conclusión y parece que se sigue. Pero realmente es una falacia. A partir de esa falacia justamente se puede defender porque el robo de hecho no es algo natural o de hecho es algo inmoral. Después sigue la falacia informal de relevancia que se llama ad hominem. Esta es un ataque directo a la persona que está pronunciando un argumento y puede ser de 3 tipos. El ofensivo, que es un ataque directo que desacredita al oponente. El circunstancial, que es un ataque indirecto, pero que se desacredita alguna circunstancia en la que se encuentra el oponente. Y el tutoque y el tuquoque, que se apela a acción que el interlocutor también realiza. Veamos los ejemplos. En el ofensivo sucedería así. No deberías creer lo que te dijo, sabes que tiene un historial poco creíble. Es decir, digamos que cuando tú aplicas esta falacia, dices, ni siquiera le creas a esta persona porque además siempre dices mentiras, ¿no? Estás atacando directamente a la persona. Capaz que esta vez está diciendo, oye, algo cierto, ¿no? Hoy está lloviendo, hoy es lunes, que tal vez son cosas verdaderas. En mi caso, en mi casa sí está lloviendo y sí es lunes. Entonces, esto sería cierto, pero si alguien atacara mi postura diciendo lo que tú dices nunca es cierto, entonces sería una ad hominem. Oye, pero ni siquiera has buscado las razones por las que lo digo, ¿no? O sea, no sé, hay evidencias que prueban esto, pero se desacredita toda la evidencia solamente porque la persona tiene un historial o porque hay un ataque directo. O puede ser así de, ay, tú ni digas nada, tú eres una tonta, o tú ni digas nada porque tú eres un tal por cual, ¿no? Es decir, realmente se está desacreditando a la persona y eso es un ataque ofensivo, un ad hominem. El segundo, que es el circunstancial, sería algo así. Me reclamas por sacrificar animales para divertirme, pero no dejas de usar insecticida en tu casa. Es decir, en este caso, el ataque no es a la persona como tal, o sea, no le estamos diciendo tú eres poco inteligente o tú tienes un historial tal, sino estoy diciendo una acción concreta que hace a partir de lo que, digamos, se me está reclamando ahorita. Por ejemplo, estamos hablando de sacrificar animales y que eso está muy mal, pero para divertirme y yo digo, como ya me siento un poco perdido, entonces yo digo, pero tú usas insecticida en tu casa, entonces tú estás mal. Es decir, eso no se sigue del argumento. Entonces, esto pues no tendría sentido, pero es una falacia ad hominem circunstancial. Y el tercer tipo sería, no me digas que no sea corrupto si tú también has dado mordida. Es decir, se está atacando a una acción criminal. Si tú estás diciendo, la corrupción es mala y estás dando razones de por qué es mala, y entonces la otra persona, que tal vez no lo quiera admitir, te dice, pero tú has hecho actos de corrupción, entonces tú estás equivocado. O no puede ser que sea verdad. Entonces, bueno, se ataca directamente a la persona y no al contenido del argumento. Muy bien, el siguiente es el ad verecundiam. El ad populum. El ad populum es la apelación a un sentimiento popular o a una opinión popular para sostener una afirmación. Por ejemplo, cuando decimos, como todos piensan esto, entonces es verdad. Pero eso de hecho no se sigue. O sea, no podemos decir que solamente porque porque todo mundo lo piensa así, entonces eso es cierto. Pensemos nada más lo que nos enseñan nuestros papás cuando nos dicen, entonces porque todos dicen que se tiran del pozo, tú también te vas a tirar. Pues no, es justamente eso. ¿Por qué? Porque no es cierto. Es decir, un ejemplo sería, el estreno de la semana pasada debe ser muy bueno. Ayer vi mucha gente esperando para verlo. Es decir, como todo mundo dice que está bien o como todo mundo ha ido a verlo, entonces debe ser bueno o es bueno, ¿no? Es decir, es una
una falacia ad populum, porque de hecho no puedes decir nada más porque todo el mundo lo dice así, que eso es verdad, ¿no? Pensemos nada más en el caso de los esclavos. Es decir, como todo mundo acepta a los esclavos, entonces la esclavitud es buena. No, y eso pues pasó por mucho tiempo hasta que, bueno, sucedieron ciertas cosas en la historia que cambiaron esto, vieron el contenido del argumento y no lo que todo mundo hacía, y por eso se pudo cambiar. Luego viene el ad verecundiam, ahora sí, esta es una apelación inapropiada a la autoridad. Esto sucede cuando tomamos una autoridad de un área específica, suponiendo de física, y le damos autoridad de otra área, por ejemplo, de filosofía. Es decir, como lo dijo tal, entonces es cierto, pero oye, él no es autoridad en esa área. Ah, pues no importa, sigue siendo autoridad. Es como si nosotros vamos al doctor bueno, no, lo voy a decir de otra forma. Es como si nosotros vamos sí, al doctor a pedirle una explicación o un paper o que nos explique de manera científica lo que es la ley de la gravitación universal. Es decir, el doctor te puede decir muy bien o tiene mucha autoridad para descubrir cuáles son las enfermedades que tú tienes, pero no para decirte cuáles son las leyes físicas que explican el universo, aunque tenga autoridad. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy haciendo un ensayo de educación y cito a un biólogo, entonces estoy haciendo una falacia ad verecundiam, ¿ok? Ahí de entrada, así explica el contenido. Yo no puedo poner a una autoridad de una área como de un área específica, por ejemplo, de ciencias o por ejemplo de filosofía o por ejemplo de ética, en una área que no le corresponde, porque él es autoridad en un ámbito. Lo mismo, por ejemplo, decir que como lo dice Televisa, entonces es cierto, ¿no? Televisa no es una autoridad política para afirmar que algo de las elecciones es cierto. Tendríamos que preguntarle al INE o tendríamos que preguntarle a otras instancias, a otras instituciones que verifican científicamente que se haya logrado pues cierta regularidad en las elecciones, ¿no? No a Televisa, que pues es una empresa que además sabemos que está a veces regulada por los gobiernos o comprada por los gobiernos. Ahora, la última es apelación a la autoridad. Esta seguramente la hemos escuchado. Y esta es apelar a una autoridad sin recurrir al contenido del argumento que tal vez esta persona explica. Por ejemplo, decir, como lo dice Einstein, entonces es cierto. Suponiendo que yo estoy explicando algo de física, ahí sí sin caer en el ad verecundiam. Y si estoy explicando, por ejemplo, la ley de la relatividad. Y entonces, sin explicar la ley, yo digo, si lo dice Einstein es cierto. Eso es caer en una falacia de apelación a la autoridad, es decir, sin explicar el contenido, yo simplemente menciono al autor y ya creo que con eso es cierto, o ya creo que con eso estoy confirmando. Así, bueno, y si lo dice, ¿quién más? O sea, pon el que quieras, a Tesla, o sea, igual, o sea, tú me tienes que explicar por qué, para que yo pueda decir, ajá, esto es cierto. Con decir el autor no es suficiente. Por eso es que, por ejemplo, en el modelo de Toulmin, es importante también poner o separar el contenido de la ley de quien lo defiende, porque así nosotros podemos evitar caer en este tipo de falacias. Después, en segundo lugar, vienen las falacias informales por inducción deficiente. La inducción, recordemos que es un tipo de argumento en el que digamos de manera genérica, podríamos decir que se parte de lo particular para llegar a lo general, ¿cierto? Pues en las falacias de inducción deficiente lo que sucede es que se atenta contra el criterio de consecuencia, es decir, con esta inferencia. Pues digamos que se apresura o la inteligencia se apresura a concluir, ya sea por falta de información o por falta de conocimiento de las causas.
Incluso si las premisas de hecho sí son relevantes para la conclusión, solamente que tal vez no son suficientes. Este tipo de falacias tiene que ver con la insuficiencia del contenido de las premisas. La primera sería la de ignorancia, así se llama, de ignorancia. Esta falacia en esta falacia sucede que se afirma la verdad o la falsedad de un argumento porque no se ha podido probar lo contrario. Así sucede, como tú no existe vida humana en otros lugares del universo, pues ningún científico ha probado que no la haya. Es decir, lo que se trata de explicar aquí es, ¿tienes explicación para esto? Digamos, hay que situarnos en un debate en el que nos están diciendo, a ver, ¿me puedes probar que hay vida en otro planeta? Y tú dices, pues la verdad no, y ningún científico lo ha logrado. Ah, ¿ya ves? Entonces no existe vida en otro planeta. Es decir, a partir de la ignorancia de una explicación, se concluye que no la hay. ¿Sale? O que es falso o que es verdadero aquella postura. Es decir, no sé si se ha entendido bien, porque esto suele ser complejo. Es decir, puedes probar la vida humana en otros planetas. Si tú no la puedes probar, y ningún científico la puede probar, entonces eso lleva, digamos, como a la falacia de decir, si no hay explicación de que existe vida, entonces se concluye que no hay vida en otros planetas. Es decir, en lugar de decir, hay vida en otros o es probable que exista por estas razones, se dice, como falta una explicación que compruebe que la hay, entonces yo concluyo que no hay vida en otros planetas. Es decir, en el fondo es una cuestión de contradicción. Como tú dices que no, entonces eso me lleva a decir que entonces sí. Lo mismo sucede con el problema de Dios, que se dice, ¿algún científico ha podido probar la existencia de Dios? No. Entonces no existe. Es decir, híjole, es una falacia de ignorancia. La segunda falacia por inducción deficiente es la de causa falsa. En esta se afirma la relación causal entre dos sucesos cuando solo tienen un criterio espaciotemporal entre ellos. Es decir, cuando suceden al mismo tiempo, pero realmente una cosa no causa otra. Por ejemplo, decir, suponiendo que está lloviendo y que yo me enfermé o que... algo más absurdo. Está lloviendo y al mismo tiempo yo me caigo. Entonces yo digo, claro, yo me caí porque está lloviendo. Esta es una causa falsa porque empezó a llover y me caí. O sea, sí, pero tú no puedes... Sí sucedió eso, pero la causa de que te hayas caído no es la lluvia porque solamente hubo digamos, coincidieron en espacio-tiempo al mismo tiempo, pero realmente uno no causó la otra cosa. Entonces hay que tener cuidado en esto porque a veces puede suceder eso, sobre todo cuando estamos explicando situaciones políticas o históricas. Sucede que identificamos sucedieron al mismo tiempo y por lo tanto una causó la otra. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado aquí. La de accidente, más bien la voy a explicar en otro tipo de falacia, pero también se identifica regularmente aquí. Entonces, si ustedes ven manuales de lógica en el que la falacia por accidente se explica aquí, pues entiéndase que también se puede entender como ese tipo de falacia. Ahora vamos a ver el tercer tipo de falacia. La falacia informal de ambigüedad. ¿La ambigüedad qué es? Cuando a algo le falta claridad. Si algo es ambiguo, si yo te digo algo que no tiene claridad, es que es algo ambiguo. Por ejemplo, si yo digo, pásame eso, uno va a decir, ajá, ¿eso qué? ¿Eso qué quieres? ¿No? Cuando estamos en la mesa y le digo, ¿me pasas eso? ¿Sí, qué quieres? ¿La sopa, la carne, la sal, las servilletas? ¿Qué quieres? Eso es tan ambiguo que no puedo identificar lo que quieres. Bueno, pues esta falacia refiere a esta situación. Y es cuando en el argumento carece de claridad semántica o sintáctica, es decir, de la gramática o de el sentido de la oración. Hay cambios de significado en las palabras, ya sea que haya una palabra que refiera a muchos significados y que no sea específico,
o que haya un mal acomodo de la oración de tal forma que no es claro a qué se refiere. Y de esa forma se llega a una conclusión equivocada. Por eso es bien importante que nosotros sepamos explicar con detalle aquello que nosotros estamos queriendo decir, porque si no podemos caer en una falacia. Es decir, hacer que la gente infiera algo que de hecho nosotros no queríamos decir. Este tipo de falacia, de hecho, a veces es un poco como no intencionada, pero bueno, igual sucede. Entonces, ¿cuál es el primer tipo de falacia informal de ambigüedad? La primera es la del equívoco. Un equívoco es cuando nosotros mencionamos un término que admite más de un significado, lo cual provoca falta de claridad. Por ejemplo, si yo digo los sexos no son iguales, por lo tanto los derechos tampoco lo pueden ser, estoy cayendo en una falacia por equívoco, porque la palabra sexo refiere a una situación, a un hecho fisiológico que realmente, de hecho es cierto, ¿no? Los sexos o la realidad fisiológica del hombre y la mujer es distinta. Pero de hecho los derechos implican algo que va, digamos, más a fondo de la fisiología del hombre. Justamente va a la esencia del ser humano, que justamente se da en dos condiciones distintas, hombre y mujer, pero que ambos comparten la esencia. Entonces aquí estoy cayendo en un equívoco precisamente porque estoy diciendo hay igualdad en los sexos cuando sexualidad implica muchos sentidos, ¿no? Puedo ir al sexo como algo fisiológico o como algo particularmente humano. Es decir, cuando algo no es claro, es cuando caemos, cuando un término no es claro y no especifica el sentido en el que se está expresando, es cuando caemos en una falacia por equívoco. La enfibología es el segundo tipo de falacia por ambigüedad, que refiere a la falta de claridad en la sintaxis. Es decir, hay una incorrección en la estructura gramatical del argumento. Es decir, cuando nosotros decimos como una frase que se puede interpretar en muchas cosas, porque el complemento o el verbo lo pusimos en una forma que nos da a entender como 100 cosas distintas, es cuando caemos en la falacia por anfibología. Y de hecho, esta es la que nos puede llevar a, por ejemplo, mal pensar, porque justamente por utilizar una forma gramatical que es muy abierta, nos lleva a llevar a otro tipo de significado o a un doble sentido. Un ejemplo de esto sería, fui a ver al doctor en su coche. Uno se pregunta, o sea, ¿cómo? ¿Fuiste al doctor en el coche del doctor? ¿O cómo estuvo? O sea, aparte, ¿qué hacías con el doctor en su coche? Dice, no, espera, fui en el coche de mi mamá. No, quería decir que el su refería a mi mamá y entonces yo fui a ver al doctor en el coche de mi mamá. Pero este su que no está clarificado y que además puesto al lado de el doctor parece que refiere al coche del doctor, nos lleva a una falacia, ¿no? Decir, bueno, sales con el doctor casi como consecuencia. Entonces tenemos que tener cuidado en cómo nosotros expresamos. Tal vez a veces parece que repetimos mucho palabras, pero hay que encontrar sustitutos de palabras para que entonces seamos cada vez más claros y no caigamos en este tipo de falacias. El tercer tipo de falacia es la de composición. En esta se atribuye una propiedad de la parte al todo. Y de hecho esta está en relación con la falacia de división. Porque esta composición y división, digamos que son contrarias, falacias que les pasa lo contrario. En una, y esto hay que entender, que cuando nosotros hablamos de las cosas, cada cosa es, digamos que es compleja, tiene partes, ¿no? Cuando nosotros pensamos en el coche, es un todo. Y cada una de las partes del coche conforman al coche, ¿no? O sea, digamos que el todo es el coche y este todo lo conforman ciertas partes, ¿no? Las llantas, el motor, los frenos, los asientos, las puertas, ¿no? Son partes de ese todo que es el coche.
Entonces, cuando nosotros confundimos alguna propiedad o alguna característica que puede realizar, ya sea la parte o el todo, y la confundimos, entonces es cuando podemos caer en una falacia de composición o en una falacia de división. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros le atribuimos una propiedad que de hecho puede hacer una parte y no el todo, pero se la atribuimos al todo, es cuando caemos en una falacia de composición. Por ejemplo, cuando yo digo, no sé por qué no salió el postre, si todos los ingredientes son de la mejor calidad, le estoy atribuyendo la calidad de los ingredientes a la calidad del todo, que es el pastel. No estoy diciendo, esto debe quedar bien porque la calidad de los ingredientes está bien. O por ejemplo en el caso del coche. Es decir, si los frenos pueden detener el coche, entonces todo el coche puede detener. En realidad no es así, solamente los frenos detienen, pero todo el coche en realidad pues tiene muchas más propiedades. En el caso de la división pasa lo contrario. Yo le atribuyo una propiedad que tiene el todo a una parte. Por ejemplo, que yo dijera en el caso de los frenos. El coche que tiene la propiedad de transportarse o de transportarme a mí, yo se la atribuyo a los frenos. Los frenos me pueden transportar. En realidad no es así. Le estoy atribuyendo una propiedad del todo a la parte. O por ejemplo, veamos este caso que dice, el corazón de Armando debe ser muy pesado porque él pesa 100 kilos. Es decir, el todo que es Armando, que es muy pesado, se lo atribuyo a cada una de sus partes. Y así yo también digo, a cada una de sus partes, y por lo tanto también digo que su corazón, que es una de sus partes, pesa mucho, no necesariamente 100 kilos, pero que pesa mucho. Y por último tenemos la falacia del acento. Aquí tiene que ver más en la forma en la que nosotros expresamos, incluso puede ser de manera escrita. Cuando enfatizamos por medio de adjetivos que están escritos de forma exagerada, o cuando enfatizamos a la hora de hablar algo, alguna parte de la premisa, es cuando creamos confusión, porque de hecho hacemos que la persona infiera algo que tal vez no se sigue, solamente por haber hecho énfasis o acento en alguna de las partes. Por ejemplo, cuando yo digo, la Biblia dice que es mejor un pecador que arrepentido en el cielo que 99 justos. Entonces es mejor pecar que ser justo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Yo estoy enfatizando la palabra mejor. Es mejor un pecador arrepentido que 99 justos, y por lo tanto es mejor pecar que ser justo. En realidad, bueno, esto es, ¿qué estoy haciendo? Estoy enfatizando una palabra que ciertamente parece hacerme inferir que de hecho es mejor pecar. Pero de hecho esto es una mala interpretación, primero, de la Biblia, y segundo, estoy haciendo una falacia por acento. Estoy diciendo que es mejor, en realidad no se menciona así, pero estoy enfatizando esto para que la persona infiera que esto de hecho sí se sigue. Ahora, por último, vamos a ver las últimas falacias informales, que son las falacias de presuposición. En estas lo que pasa es que, digamos que se asumen, recuerden que los presupuestos o las presuposiciones son aquellas bases de las cuales se parte toda una premisa. Entonces, en esta de presuposición, digamos que lo que pasa es que se presupone la verdad o la falsedad del argumento, aunque de hecho no se tenga justificación o de hecho esta sea dudosa. Entonces, la primera es la de accidente, que anteriormente dijimos que la íbamos a ver aquí, pero que en algunos manuales de lógica se ve en otro tipo de falacias. ¿Y en esta qué pasa? Se aplica una generalización descontextualizada para resolver un caso particular. Vamos a suponer, cualquier persona diría que cortar con un cuchillo a una persona es un crimen, ¿no? O sea, nadie puede llegar con un cuchillo y abrirte la panza, ¿cierto? No, pues todo el mundo me diría, por supuesto que no, eso es un crimen, hay que juzgarlo, ¿no? Pero
¿Qué pasa? Pues entonces los cirujanos son criminales, porque de hecho cortan a personas con un cuchillo y entonces eso los hace criminales. ¿Qué está pasando? Una generalización, que sería cortar a una persona es un crimen, la estoy descontextualizando y la estoy aplicando a un caso concreto que sería la de los cirujanos, porque los cirujanos de hecho no lo hacen para asesinar a una persona o para hacerle daño, sino al contrario, para hacerle bien o para pues curarla. Entonces aquí pasa que podemos descontextualizar. De hecho, sucede que, por ejemplo, en casos de educación, de historia, de casos de contaminación, sucede que hacemos esto. Tomamos una generalización y la descontextualizamos para resolver este caso concreto. Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que estamos haciendo para no caer en una falacia. El segundo tipo de falacia informal de presuposición es la de pregunta compleja. En esta lo que sucede es que presuponemos una pregunta anterior que no ha sido resuelta, pero que digamos que también llega a confundir. Por ejemplo, que yo diga, ¿desde hace cuánto estás haciendo trampa en el examen? ¿Esto que estás haciendo? O sea, uno me diría, Miss, no estoy haciendo trampa. En primer lugar, espera, no estoy haciendo trampa, ¿ok? Y segundo lugar, entonces no hay respuesta a tu pregunta, ¿no? Porque no estoy haciendo trampa desde nunca. O sea, pero es una pregunta compleja que, pues, digamos que confunde y deja como que así medio en shock, ¿no? O por ejemplo, que yo les pregunte desde hace cuánto tiempo que cometes actos de corrupción. Es decir, es lo mismo, es decir, estoy suponiendo una pregunta anterior como si fuera cierta. Y entonces yo me voy a la segunda pregunta, ¿no? Suponiendo en el caso del amor, que yo dijera, ¿desde hace cuánto te gusto? Es decir, wow, espérame, no me gustas en primer lugar, entonces no. Es decir, realmente es una pregunta compleja. Asume como cierta una pregunta anterior que puede ser no verdadera. Puede ser que en algún caso sí lo sea, pero no siempre lo es, entonces esto lleva a una falacia, ¿no? Es decir, lleva a que si no somos tan conscientes de esto, podemos responder la pregunta y decir, ay, no, esto no era así. Pero bueno, entonces hay que evitar esto. En tercer lugar tenemos la de petición de principio. De hecho, esto sucede con bastante frecuencia y de lo que trata es que se da por supuesta o se da por verdadero aquello que se quiere probar. Es decir, compruebo o quiero comprobar con la premisa la conclusión. ¿Ok? Entonces, nada más diciendo, sí, ¿por qué digo que normalmente lo hacemos? Porque lo que suele suceder es que usamos la misma razón explicada de otra forma o dicha de otra forma. Es decir, por ejemplo, yo quiero poner mi premisa diciendo, todos los ciudadanos pueden expresar su opinión. Esta es mi conclusión, ¿ok? Y yo digo, claro, la razón es porque todos los ciudadanos tienen libertad para expresar su opinión. ¿Qué estoy haciendo aquí? No estoy diciendo nada. Esto es, digamos, el culmen de la retórica, de la retórica hueca o vacía de la que hablamos al principio. ¿Por qué? Porque en el fondo estoy diciendo lo mismo con otras palabras, estoy dando la misma premisa sin explicarla. Entonces tengo que dar una razón, uno diría, ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué es que de hecho una persona puede expresar su opinión? O sea, no me digas que porque tienen la libertad, es lo mismo, es lo mismo. Entonces estás dando la premisa y la conclusión son lo mismo. A esto se le llama petición de principio. ¿Sale? Bueno, pues estas son las premisas. Hay que evitar usar las premisas. Entonces vamos a tratar de tener los supuestos claros. Por eso era tan importante que definiéramos cuáles eran los conceptos clave, las leyes clave, las personas clave, ¿no? Y por eso justamente también hemos tratado de ser lo más claros posibles al poner nuestras premisas. Yo sé que a veces puede parecer súper tedioso y dices, no, o sea, ya me cansé de escribir, ya no quiero ser más claro, ya no sé si poner pues, por, para, sin embargo, pero la claridad me evita problemas al concluir. También hemos hecho justamente tratar de explicitar cuáles son las causas y cuáles son las premisas para que no caigamos en esto, ¿no? Es decir, realmente hay una causa, cuál es la consecuencia, cuál es la postura y que yo no tenga este problema de errores, ¿no?
por no entender bien cuál es la premisa y cuál es la causa. Y por último, bueno, lo de las autoridades, o sea, identificar cuáles son las autoridades de un área específica y qué es lo que dicen es fundamental para que no caigamos en este tipo de falacias que son falacias por falta de importancia en lo que estamos diciendo en las premisas. Y pues ese es el material de esta semana. Espero que pues podamos desarrollar el material que tenemos como actividad. Y bueno, si tienen cualquier duda, estoy a sus órdenes en el correo. Gracias.